Esta es la historia del fin del mundo, donde en el pasado, dioses y seres humanos estuvieron en conflicto y casi destruyen el mundo, pero un Salvador controló el caos, el cual parece que ha comenzado a gestarse nuevamente. Una pareja decide sacarse fotos en una parte siniestra de la isla de Jeju, que durante toda la historia llamarán Tamarei. Sin saber qué realmente sucede, son atacados por un monstruo, que renace del suelo. Esto desencadena que asesinen al fotógrafo, y cuando parecía que iban a continuar sucediendo cosas macabras, un hombre misterioso, llamado Van, aparece y asesina a uno de ellos. En otra parte, vemos al padre Kang Chang-yuk, o también conocido como Yon. Así le diré durante toda la historia. Realizando un exorcismo, este joven es informado sobre la gran catástrofe que se aproxima y que debe buscar y proteger a la única salvadora de este mundo. Esta persona es ni más ni menos que Won Mi-ho, la única hija del presidente de la importantísima empresa Daea. Ella es una mujer luchadora que quiere mejorar las finanzas de su familia, y esto provoca que su tía mande a que la choquen y la filmen maltratando a un hombre. Básicamente le tendió una trampa para hacerla quedar mal con su padre y la opinión pública. Y por lo mismo debe exiliarse en Tamarei. Es así como aterriza en la isla, y por azares de la vida, ella se separa de su chofer, por lo que debe vivir un momento de extrema tensión, cuando estaba buscando el coche en el estacionamiento. Esto se debe a que la demonio vestida de novia la persigue, y cuando todo parecía perdido, Van aparece y controla la situación. Por cierto, ella tuvo una extraña sensación cuando estaba dejando el aeropuerto, lo mismo le sucede cuando ve a Van. Esta misma reacción la vive una abuelita que estaba cerca del bosque. Al rato mi hijo despierta en la casa del asistente de la familia, y para su desgracia, nadie vio nada. Por su lado Van habla con la señora, que le pregunta si ella lo reconoció, le remarca que ella no debería ser un mero recipiente, y le pide que hable con mi hijo. Debo resaltar que esta mujer le comenta que su destino era reunirse nuevamente, para así poder finalizar su camino. Por unos segundos vemos el pasado de Van, quien fue rescatado de una gran masacre donde toda su familia murió. Este joven fue marcado por los monjes budistas que buscaban a niños que soportaran la energía de los demonios para convertirlos en cazadores de demonios. Para la suerte y desgracia de Van, él logró sobrevivir. Durante su estadía con los monjes conoció a la princesa Bonjeon, quien en su nueva vida es mi hijo. En el presente mi hijo va a la escuela de la isla, y luego de conversar por unos segundos con el director, y mencionar los grandes aportes que le darán a la escuela, ella se reúne con su gran amiga Sujin. Más tarde ella pensaba tomar algo con su amiga, pero en el camino recibe una llamada que lo aclara todo. Su chofer, el señor Kang, la traicionó, ya que ella ve fotos de este hombre junto a su tía, quien planeó quitársela del camino. Ellos discuten, ambos se quieren, pero detestan esta situación. Sin dudarlo y con lágrimas en sus ojos, mi hijo lo despide, y cuando estaba pidiendo que la busquen, el chofer aparece y la persigue ahora convertido en demonio. Nuevamente, Van aparece, y la protege de este ser. Por unos segundos vemos que en el pasado Bonjeon liberó a los niños elegidos, y durante la fuga ella recibió una mordida de Van que no los permitió llegar muy lejos. Sin dudarlo, él la llevó de regreso y desgraciadamente recibieron castigo de los monjes, mientras que a ella se la llevaron lejos para que entrene su poder. La adolescente le prometió a Van que volvería por él. En el presente Yon llega a la casa donde está parando mi hijo, allí habla con el asistente de la familia, que se sorprende por su juventud y sus grandes logros. Por cierto, Yon menciona que sabe hablar coreano, gracias a los K-dramas y el K-pop. Yon menciona que está allí para cuidar a la salvadora. Debo resaltar que el señor lo hará pasar como su sobrino, y que Yon lo trata como un sacerdote. Más tarde este hombre recibe la llamada de mi hijo, por lo mismo aparece después de que Van haya destruido al demonio. Tomado un huevo que nació de este ser y le haya pedido a mi hijo que no deje el lugar. La joven mujer no comprende nada de lo que sucedió, y cuando se lo comenta a la policía, ellos menos. Exhausta y nerviosa mi hijo decide escaparse de la isla, pero en el aeropuerto no la dejan irse, y para su desgracia un demonio posee a un policía, el cual se acerca a ella para asesinarla. Esto desencadena una nueva persecución, esta vez se escapa en un coche y maneja un buen rato con el demonio encima de ella, pero en un momento despista y destruye el coche, pero no al demonio que continúa persiguiéndola. Nuevamente Van aparece, pero no quiere ayudarla hasta que ella misma se lo pide. Luego de varios golpes, lo destruye y le explica que esos demonios vienen por ella, los cuales nacen de la lujuria y se encuentran entre los humanos. Además de remarcarle que a donde ella vaya la perseguirán. Por su lado Yon visita el lugar donde luchó Van,
y logra percibir qué pasó allí. Y luego busca una torre de piedras, como la que suele visitar Van. Mientras tanto, este hombre se reúne con la abuelita para conversar sobre lo que pasó. Antes de dejar el lugar, discute con la nieta de la señora que quiere que pague por lo que come allí. Esta niña es la misma que estaba en la escuela que visitó mi hijo. Antes de continuar, debo remarcar que Val, o eso creo, introdujo un poco de su sangre en una estatua, y esto generó el demonio que atacó a mi hijo, bastante sospechoso. Más tarde, mientras el asistente habla con Ion sobre sus hallazgos, mi hijo trata de tomar pastillas para dormir, pero este señor no se lo permite, aunque cuando deja la habitación ella las toma igual. A los segundos Van aparece y tienen un pequeño momento divertido, en el que ella le pide de 1000 formas que la cuide. Hasta le propone que firme un contrato que lo convierta en su guardaespaldas. Al final se duerme y Van se queda unos minutos cuidándola. Este hombre logra ver una marca en ella, lo que le recuerda que la abuelita le había remarcado que si ella era Bonjeón debía tener una señal. Al otro día, mi hijo despierta feliz de que él haya firmado el contrato para cuidarla, aunque se sorprende que él no puso un monto por sus servicios. Más tarde Van regresa a la Torre de Piedras y recuerda lo que hizo en el pasado, o sea, matar a su platónica. Él sabe que esto no es bueno, por lo mismo teme de lo que ella vaya a recordar de él. La abuelita le cuenta a su nieta la historia de Bejulle, el rey de los espíritus, quien está cerca del gran árbol del bosque, al cual las personas solían pedirle favores. Como todo ente maligno siempre pide algo a cambio. La muchacha intrigada por Bejulle le pregunta a su abuela si continúa estando allí. Al otro día, mientras mi hijo se dirige a su trabajo, el asistente conoce a Van. Para la desgracia de esta bella mujer, Van no sabe manejar, así que ella lo lleva hasta la escuela, donde la atienden muy amable, pero los alumnos no tanto. Por cierto, la parejita discute porque Van no quiere hacer caso a las órdenes de mi hijo. Durante la clase, los alumnos se comportan tan mal que mi hijo no sabe cómo controlar la situación y Jeongi deja el aula. Por cierto, los muchachos le hacen muchas preguntas sobre su vida y su dinero, ya que ninguno la ve como su profesora. Por su lado, Jeongi visita a su amiga, quien tiene marcas de golpes en su rostro. Esto se debe a que tiene un novio golpeador que no la deja en paz, y cuando ella quiere rebelarse sufre una gran paliza. Este sujeto la tiene amenazada, y le prohíbe recibir visitas en su casa, si no revelará todas las fotos y videos que le tomó. Jeongi, preocupada, decide hablar con su profesora, pero mi hijo no quiere hacerle caso, y le comenta que lo denuncie con la policía, pero la muchacha sabe que no podrán hacer nada. Por esta razón, quiere que mi hijo utilice sus influencias para amenazarlo. Más tarde, la abuelita recibe la visita del asistente. Aquí descubrimos que este señor solía vivir en el pueblo y que era sacerdote. De joven tuvo la mala suerte de toparse con un demonio que había tomado el cuerpo de un sacerdote superior, pero gracias a Van, no fue asesinado. Además, este hombre le advirtió que, si quiere vivir, se aleje de la isla. Antes de dejar el lugar, la abuelita le pide que confíe en Van, ya que tarde o temprano todos debían reunirse en el mismo lugar. Por la noche mi hijo regaña a Van, y después le da dinero, ropa y hasta su propia habitación. Van, que no se ayorna a este lugar, se va, sin antes mencionarle al asistente lo que le dijo en el pasado. Quien solo le pedía que cuide de mi hijo, y que tratará de confiar en él. Por su lado, la amiga de Jeongi, acorralada por las amenazas de su novio, decide visitar a Bejulle, ya que su amiga le comentó que él podía ayudarla. Al rato, mientras mi hijo se emborracha con el padre Johan, y hablan de sus sentimientos y lo que están viviendo. La amiga de Jeongi comienza con el ritual para pedirle la ayuda al rey de los espíritus. La abuelita y Van lo perciben. Más tarde Van deja a su jefa en la cama, y el asistente la arropa ante la atenta mirada del sacerdote, que descubre que el hombre de traje negro es Van. Por esto trata de hablar con él, pero no sabe cómo tratarlo, ya que no sabe cuántos años tiene. Esta conversación no llega a nada, pero estos dos dejan bien planteados sus pensamientos. Al día siguiente mi hijo descubre que Johan es sacerdote, y luego se va al trabajo, ahora junto a su guardaespaldas y Johan. Aunque en medio del camino, algo sospechoso sucede, y Van siente una presencia, por lo mismo decide bajarse. Mi hijo y Johan continúan con el viaje, y luego de hablar con la amiga de la maestra, ellos deben lidiar con Jeongi, que se para delante del coche y le pide ayuda a mi hijo. Aunque en un principio no quiere ayudarla, termina haciéndolo. Johan también decide ayudar. Esta vez se viste como sacerdote, y ambos aparecen en la casa de la chica abusada. Afortunadamente su madre los deja entrar, pero Johan descubre que algo anda mal, por lo que solo ellos dos entran a la habitación.
Por su lado Van visita el sitio donde estaba el árbol, y se encuentra con un gran pozo. Mientras tanto el sacerdote trata de liberar a la joven del demonio, pero sucede algo sorprendente, son transportados al bosque. Por su lado Van siente un aura peculiar y la daga que sostiene tiembla. Aunque él no puede ver nada extraño, nosotros vemos a una persona que evita ser visto por Van. Por lo mismo el guardaespaldas continúa con su camino. Luego de caminar Miho y Johan encuentran a Suryung, pero ella está atrapada en el árbol, y los ataca. Aunque Johan despliega grandiosas maniobras, no es rival para este ente mágico. Sin ninguna esperanza de poder proteger a Miho, el árbol se dispone a tomarla, pero tranquilos que Van aparece justo a tiempo, y lo evita. La parejita tiene una compleja conversación mientras Johan pide auxilio. Miho quiere ayudar a la niña, pero Van quiere dejar las cosas como están. Él le remarca que lo que sucede se debe a la ley de causalidad. Aunque no le explica más, Miho continúa firme a su idea de rescatar a la niña. Esto hace que todos sean nuevamente apresados por el árbol. Pero esta vez Miho trata de hablar con Suryung. Esto hace que la muchacha salga del trance y le pida ayuda, pero desgraciadamente el árbol quiere aniquilarlos, pero nuevamente sucede algo inesperado. Miho libera un poco de su poder, y provoca una gran explosión que los libera. Además es percibida por todos. Luego del intenso momento ella se despierta en los brazos de Van, aunque a los segundos cae rendida. Más tarde, Miho despierta en el hospital, y conversa con Van sobre el árbol y su necesidad de matarla. Esto hace que ella quiera ver a la chica que fue lastimada por su culpa. Suryung afortunadamente está fuera de peligro, pero continúa dormida. Al rato Johan le cuenta que sabía quién es, que el asistente también, y le remarca que vino a investigar la aparición de los demonios, y tratar de eliminarlos. Al día siguiente, mientras Van conversa con la abuelita sobre todo lo que pasó, Miho espera que Suryung recupere el conocimiento. La joven maestra enojada, le pide al asistente que averigüe todo del novio de la muchacha. Aunque ella debe evitar problemas, esta vez quiere romper las reglas. Por su lado Johan conversa con su superior acerca de lo que sucedió, y a diferencia de lo que le pidió la abuelita al asistente, el muchacho es advertido de que no confíe, y esté alerta con Van. Ya que la sagrada profecía nunca se equivoca. Él tratará de lastimarla. Más tarde trata de incomodar a Van, y lo consigue. Pero evita luchar con él. Por la noche Miho obtiene información del novio de Suryung. Este sujeto ya tuvo varios problemas con otras chicas, pero el cargo de su padre le permite limpiar cualquier problema. Aunque el asistente le muestra que puede haber una forma diferente de hacer las cosas, esta vez utilizando a su tía. Aunque al día siguiente habla con el abogado de la empresa y el plan no funciona, no tendrá una condena ejemplar. Además ella se entera que el abusador visitará a Suryung, por lo que decide ir al hospital. Ella se lo encuentra saliendo de la habitación. Este joven primero parece que se siente culpable por lo que hizo, pero al final muestra su verdadera cara, y se ríe, porque sabe que no pueden hacerle nada. Esto provoca que Miho lo golpee. Por la tarde Jeongi le agradece a su maestra por ayudarla, y más tarde vemos a Van arrojando una tela al pozo. Esto inevitablemente provoca que el sujeto abusador sea asesinado por el ente maligno. Una vez cumplido el pacto, Suryung despierta. Al día siguiente la abuelita visita la escuela y aprovecha a hablar por unos segundos con Miho. Aunque ella no la reconoce, percibe que Van se lleva bien con esta señora. Al rato, ella decide hablar con Van sobre esta mujer, pero evita decirle algo importante y solo comen. Por la noche la joven mujer recibe la noticia que el abusador ha muerto. Esto provoca que hable con Van, a quien le menciona que sospecha que él tuvo la culpa de esto, pero que se siente aliviada. Y luego le da un móvil, para que estén en contacto. Ella se burla de él por no saber que es un móvil, pero Van le dice que sabe qué es y cómo usarlo. Por último, Miho solo le pide que conteste sus llamadas. Van sonríe al ver que ella se agendó como su maestro. Al rato, y para la desgracia de todos, Johan decide enfrentar a Van. Ahora sí vemos un gran despliegue por parte del joven sacerdote, tanto que parece del nivel de Van. La pelea es reñida, y ambos demuestran ser grandes guerreros, además de que logra acorralarlo, y tirar un gran golpe de energía que le permite atarlo de pies y manos. A continuación quiere exorcizarlo, pero esto provoca que salga la parte demoníaca de Van, y sin ningún problema rompe los lazos, y trata de asfixiarlo hasta que ve a Miho, y corre hacia ella. Nuevamente Van la cuchilla, o eso parece. Afortunadamente ella sale ilesa, ya que su lado humano pone su brazo delante, pero no evita que ella se desmaye. Johan rápidamente la sostiene mientras que Van deja el lugar. Al rato el asistente Han conversa con Johan, y le pide que confíe en Van, ya que él siempre trató de cuidarla,
pero el joven sacerdote, luego de la partida del mitad demonio, se niega a confiar en él. Por su lado, Guntan despierta a un nuevo ser maligno. Este ser rápidamente asesina a varias personas que caminaban por la montaña, lo que luego sale en las noticias, aunque las señoras del pueblo piensan que son zorros. Por su lado, Van ha decidido no seguir cuidándola, por lo que ella lo busca y trata de hablar y curar su herida, pero Van esta vez no la quiere cerca, y ella se va sin antes mencionarle la promesa que le hizo, y que él no se atreve a afrontar los problemas que suceden. Más tarde Miho vuelve a la escuela, y ve cómo molestaban a Suryung. Por esta razón, trata de conversar con ella, pero la adolescente no la reconoce, hasta que Jeongi le explica quién es. Sin dudarlo, Suryung le agradece tanto a su maestra como a Johan. Por la tarde las amigas pasan un lindo momento, en el que Jeongi le da de comer a su mejor amiga, la cual estaba avergonzada por gritarle. Por su lado, Miho conversa con su Sujin sobre su casamiento, es más, invita a Johan a la boda. Mientras tanto, Van habla con la abuelita sobre lo que pasó la noche anterior, él le remarca que no la cuidará más, y la señora le comenta sobre las segundas oportunidades y la posibilidad de corregir los errores del pasado. Por la noche, Johan recibe una llamada misteriosa. Resulta que el muchacho está buscando a su hermano mayor. Por unos segundos vemos que un ente maligno asesina a varios empleados de un puerto en busca de órganos vitales. Nuevamente, Guntan aparece y remata a las víctimas del demonio. Al rato, conocemos al hermano mayor del sacerdote. Este hombre trabaja en el mismo puerto donde el demonio atacó, pero él corre con la suerte de que se encuentra con un superior que le da de comer y hasta dinero para que deje de trabajar allí. Más tarde, Miho se lleva al sacerdote de la casa, y ambos se reúnen con sus amigos. En el lugar, el esposo de Sujin le entrega una invitación al joven sacerdote, luego las chicas se prueban los vestidos para la boda y Johan le saca fotografías mientras Van los cuida en las sombras. Más tarde regresa a la casa de la abuelita y escucha las noticias sobre los asesinatos. Bastante alterado visita la morgue y percibe que uno de los cuerpos ha sido acuchillado, de una forma parecida a la que solía hacer su viejo amigo Guntan. Al otro día, Miho junto a Johan visitan el orfanato donde él vivía con su hermano. El joven recuerda el día en el que fueron adoptados. Para su mala suerte, su hermano enfermó y fueron separados. Debo remarcar que sin saberlo estaban siendo vigilados por Guntan. Antes de dejar el lugar, Miho consigue una dirección, por lo cual Johan decide buscarlo. Antes de separarse, el muchacho le agradece por su ayuda. Al rato, Miho recibe una llamada de Sujin, la cual le menciona que su marido piensa dejarle unos obsequios, pero para su mala suerte el esposo de su amiga es interceptado por Guntan. Mientras tanto, Johan llega al puerto en busca de su hermano, y revisa varios de los barcos aparcados allí. De regreso con Miho, ella debe ver cómo Guntan remata al esposo de su amiga. Aunque quiere ayudarlo, el asistente la detiene, y Van, que estaba rastreando a su amigo, decide correr hacia él. Mientras Johan encuentra a su hermano, Van encuentra a Guntan, quien le dice hermano. Por unos segundos, vemos el momento en el que Johan se separó de su hermano, quien estaba enfermo, y por lo mismo lo dejaron tirado en la carretera. Misteriosamente, el actual jefe de Johan lo rescató, o por lo menos se acercó al cuerpo de este joven. De regreso al presente, Johan habla con su hermano, a quien entre lágrimas le pide perdón por no ayudarlo, además le pide que no se separen más. Mientras tanto, Miho se encarga de darle la mala noticia a su amiga. Por su lado, Van quiere pelear con Guntan, pero el platinado solo quiere preguntarle, porque ayuda a la persona que asesinó en el pasado. Más tarde, los hermanos Kang llegan a la casa de Miho, quien los recibe muy amablemente, aunque Changi la mira muy sospechosamente, no hace nada. Antes de acostarse, Johan le menciona su herida en el estómago, la cual ambos tienen. Más tarde, Changi se levanta de su cama y se dirige hasta la habitación de Miho. Resulta que este hombre ha sido convertido en un demonio y él era quien asesinó a las personas que aparecieron en las noticias. Por pedido de Guntan, él quiere los órganos de Miho, los cuales sanarán todos sus problemas. Por esta razón, el joven se adentra en la habitación, y cuando pensaba atacarla es frenado por la barrera mágica de Van. Sin mediar palabras, el guardaespaldas ataca al demonio, y luego de romper varias paredes, el hermano de Johan desaparece. Por cierto, el sacerdote quiso frenar a Van, y después apareció Guntan a remarcarle que la próxima vez decida de qué lado está. Al otro día, mientras Van sufre por la gran herida que recibió, Miho visita a su amiga en el velatorio, y después a Van, para saber qué sucedió. Por primera vez se le menciona quién realmente es, o bueno, quién fue en su anterior vida. Ella no entiende nada, pero comprende que Boheon puede detener todo lo que está sucediendo en la isla. Debo remarcar que Miho quiso cuidar de él, pero Van la alejó en todo momento.
Luego de hablar con su guardaespaldas, ella visita a la abuelita, ya que le informaron que ella sabe todo sobre la isla. Nuevamente, le cuenta sobre su vida pasada, y lo importante que fue. Además le remarca que, si recupera sus poderes, ella podrá corregir todo. Aunque no sabe cómo hacerlo, quiere intentarlo ya que quiere curar a Van. Su conversación es frenada por Yeongi, que aparece en el lugar. Debo remarcar que la abuelita quería saber qué fue lo que sintió cuando Van la asesinó en el pasado, pero mi hijo no pudo decirle nada. Más tarde Johan habla con su hermano. Changi realmente no sabe cuándo fue convertido en demonio, pero le pide que lo asesine ya que esto culminará con su pena. Pero el joven sacerdote se niega y por la noche ata a su hermano en la cama para exorcizarlo, pero lo único que provoca es que salga la versión demoníaca de Changi. Su hermano le vuelve a pedir que lo asesine, pero Johan no lo puede hacer, y al día siguiente busca a Van, quien estaba hablando con la abuelita. El medio demonio le advierte que asesine a su hermano, pero Johan le pide ayuda para controlar al demonio que hay dentro de Changi. Para la mala suerte de este joven, Van le dice que ese no es su hermano, y que debe aceptarlo. Más tarde, y acorralado por la desesperación, le ruega a Miho que lo ayude, usando sus poderes como lo hizo con Suryung. Aunque Miho no sabe cómo lo hizo, decide ayudarlo. Por unos segundos recuerda las palabras de la abuelita sobre lo poderosa que era en el pasado. Al rato Johan la lleva con su hermano, y Miho trata de usar sus poderes, pero la parte demoníaca de Changi la ataca. Esto provoca que Johan se interponga y salga herido, además de que Van aparezca y luche con el demonio. Desgraciadamente, Van tiene pocas energías y no puede derrotar al demonio, por lo mismo se acerca a Miho y cuando pensaba arrebatarle sus órganos, Johan lo atraviesa con su espada. Es así como la historia de Changi, el más sufrido de los dos Kang, muere. Con las pocas fuerzas que tiene, Van lo remata. La parejita decide dejar solo a Johan con el huevo de energía negativa que se formó después de que su hermano desaparezca. La primera temporada de esta fantástica historia termina con Buntan regresando a su trono, donde lo esperaban muchas personas, entre ellos Yeongi.